En una noche oscura y silenciosa, bajo el manto estrellado del cielo de Judea, un viento frío susurraba entre los árboles. ¿Qué fuerza podría desatarse en una noche así? ¿Qué destino aguardaba a aquellos que dormían sin sospechar lo que se avecinaba? Entre las sombras, un resplandor celestial emergía, apenas visible pero lleno de promesas y misterios. Un ángel, enviado por el Todopoderoso, descendía con un propósito que aún no revelaría su verdadera magnitud. El campamento asirio, vasto y temible, se extendía como un océano de tiendas y soldados. Era un ejército invencible, o al menos así creían sus comandantes y el mismo rey Sennacherib. Habían conquistado tierras y subyugado reinos, pero ahora se encontraban a las puertas de Jerusalén, listos para tomarla. ¿Qué esperanza tenía un pueblo pequeño contra una fuerza tan abrumadora? La pregunta pendía en el aire, una sombra sobre los corazones de los habitantes de la ciudad santa. Isaías, el profeta, caminaba por los muros de Jerusalén, su mirada fija en el horizonte. Sabía que la promesa de Dios estaba por cumplirse, pero ¿cómo se manifestaría? Las palabras del Señor resonaban en su mente: no temas, porque yo estoy contigo. Yo defenderé esta ciudad y la salvaré por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Sin embargo, incluso con la fe inquebrantable del profeta, la incertidumbre era palpable. Dentro del campamento asirio, los soldados se preparaban para el día siguiente, sin sospechar el destino que les aguardaba. Entre ellos, el capitán Naamán discutía con sus hombres sobre las estrategias para el asalto final. Naamán era un guerrero formidable, conocido por su valentía y ferocidad en la batalla. Sin embargo, una inquietud inexplicable lo acosaba esa noche. ¿Por qué no podía deshacerse de la sensación de que algo más poderoso que su ejército estaba al acecho? Mientras tanto, en el palacio de Ezequías, el rey de Judá, oraba fervientemente. Sus súplicas eran sinceras, una mezcla de esperanza y desesperación. Había enviado tributo a Sennacherib, intentando comprar la paz, pero sabía que su esperanza verdadera no estaba en el oro ni en las negociaciones. Su confianza estaba en el Señor y en las palabras del profeta Isaías. La noche avanzaba, y el ángel de Dios, invisible a los ojos humanos, se movía silenciosamente por el campamento enemigo. ¿Qué podía hacer un solo ángel contra tantos? Esta pregunta resonaba en el aire, esperando ser respondida con la fuerza de lo divino. La figura celestial se detuvo frente a la tienda de Sennacherib, el rey que se había atrevido a desafiar al Dios de Israel. Un susurro divino atravesó la noche, y el ángel comenzó su obra. De repente, sin previo aviso, el campamento se sumió en un caos silencioso. Los soldados comenzaron a caer, uno por uno, sin un sonido que rompiera la quietud de la noche. Naamán, que había sido incapaz de dormir, salió de su tienda solo para encontrar a sus hombres desplomados. Intentó gritar, pero no había respuesta, solo el silencio de la muerte que se extendía como una marea oscura. El terror se apoderó de él mientras veía a sus compañeros caer sin razón aparente. En el cielo, las estrellas brillaban indiferentes, testigos de un acto de poder divino que no requería espadas ni gritos de batalla. El ángel de Dios, con su misión cumplida, se desvaneció en el resplandor del amanecer. Cuando el sol comenzó a iluminar el campamento asirio, la magnitud del desastre se reveló por completo. Sennacherib despertó para encontrar a su ejército diezmado, 185,000 soldados muertos en una noche. ¿Cómo podría explicarse tal catástrofe? ¿Qué fuerza podría haber hecho esto? La noticia llegó rápidamente a Jerusalén, llenando la ciudad con una mezcla de asombro y alivio. Ezequías, al escuchar lo ocurrido, cayó de rodillas en agradecimiento, sus oraciones respondidas de manera tan inesperada y poderosa. Isaías, al conocer el desenlace, supo que la mano de Dios había obrado un milagro para salvar a su pueblo. Los ciudadanos de Jerusalén, que habían pasado noches en vela temiendo por sus vidas, salieron de sus hogares y se reunieron en la plaza principal. Sus rostros reflejaban una incredulidad maravillada y, al mismo tiempo, una profunda gratitud. Las madres abrazaban a sus hijos con fuerza, los ancianos murmuraban oraciones de agradecimiento y los guerreros, que se habían preparado para defender la ciudad hasta la última gota de sangre, respiraban aliviados. Las campanas del templo resonaban en el aire, llamando a todos a unirse en oración y celebración.
En el templo, Ezequías y los sacerdotes ofrecieron sacrificios de agradecimiento. El rey, con lágrimas en los ojos, levantó sus manos al cielo y proclamó: «Bendito sea el Señor, nuestro Dios, quien nos ha salvado de la mano de nuestros enemigos. Su poder es grande y su misericordia infinita». Las palabras del rey resonaron en los corazones de todos los presentes, quienes se unieron en un coro de alabanzas y cantos de júbilo. Isaías, el profeta, se encontraba entre la multitud, observando la escena con una mezcla de humildad y reverencia. Sabía que este evento sería recordado por generaciones, no solo como una muestra del poder divino, sino también como un testimonio de la fe inquebrantable del pueblo de Judá. Al acercarse al rey, Isaías le dijo: «Ezequías, este es un día de gran victoria y redención. El Señor ha escuchado nuestras plegarias y ha demostrado su fidelidad. Debemos recordar siempre que nuestra fuerza proviene de Él y que en Él debemos confiar en todo momento». Ezequías asintió, consciente de la sabiduría en las palabras del profeta. «Isaías», respondió el rey, «haremos que este día sea recordado para siempre. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sepan de la grandeza del Señor y de cómo nos salvó cuando todo parecía perdido». Mientras tanto, los exploradores enviados por el rey confirmaban lo que ya sabían: el campamento asirio estaba desierto, con los cuerpos de los soldados caídos esparcidos por doquier. El ejército más temido había sido derrotado sin que una sola espada de Judá se levantara. Este espectáculo, aunque macabro, era una prueba del milagro que había tenido lugar. Con cautela, los exploradores recogieron las armas y provisiones abandonadas, llevándolas de regreso a Jerusalén como trofeos de una victoria divina. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividad. Los muros de Jerusalén, que habían resistido el asedio, fueron reforzados y reparados. Los ciudadanos volvieron a sus labores cotidianas, pero con una renovada sensación de seguridad y fe. En cada rincón de la ciudad, la historia del ángel de Dios y la caída del ejército asirio se contaba y recontaba, convirtiéndose en leyenda. En Nínive, la capital de Asiria, la noticia del desastre llegó con rapidez. Sennacherib, humillado y abatido, se refugió en su palacio, incapaz de comprender cómo su gran ejército había sido aniquilado en una sola noche. La derrota no solo había roto su poder militar, sino que también había sembrado el miedo y la duda en el corazón de sus seguidores. La creencia en su invencibilidad había sido destrozada, y su reinado comenzó a tambalearse. En Jerusalén, sin embargo, la vida florecía. El pueblo, agradecido por su liberación, vivía cada día con un renovado sentido de propósito y devoción. El templo se convirtió en el centro de la vida comunitaria, donde se ofrecían constantes oraciones y sacrificios en agradecimiento por la intervención divina. El rey Ezequías y el profeta Isaías continuaron trabajando juntos, guiando al pueblo en justicia y piedad. Ezequías, inspirado por el milagro, implementó reformas que fortalecieron la nación tanto espiritual como físicamente. Promovió la adoración sincera y la obediencia a las leyes de Dios, asegurando que el pueblo de Judá permaneciera fiel a su pacto con el Señor. Isaías, por su parte, siguió proclamando las palabras de Dios, recordando al pueblo la importancia de la fe y la rectitud. Este milagro no es solo una señal de la protección divina, decía a las multitudes, sino también un recordatorio de que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Él nos ha mostrado su poder y misericordia, ahora, debemos responder con fidelidad y justicia. A medida que pasaban los años, la historia del ángel de Dios y la destrucción del ejército asirio se convirtió en un pilar de la identidad nacional de Judá. Los niños crecieron escuchando la hazaña, aprendiendo que su Dios era poderoso y que siempre estaba dispuesto a proteger a aquellos que confiaban en Él. Las festividades anuales incluían recitaciones y dramatizaciones del evento, asegurando que la memoria del milagro nunca se desvaneciera. Así, en los anales del tiempo, quedó grabada la historia de cómo un solo ángel, enviado por el Todopoderoso, derrotó a un ejército invencible, salvando a Jerusalén y recordando al mundo el poder y la misericordia del Dios de Israel. Y en cada rincón de Judá, la gente vivía con la certeza de que, sin importar cuán grandes fueran las amenazas, siempre podían confiar en la protección y la gracia de su Señor. Y eso es todo por hoy.
Si te ha gustado esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tus comentarios abajo. Nos vemos en la próxima.